siento que hace rato que no he predicado un jueves a la noche. I feel like it's been forever since I've preached on a Thursday night. El jueves pasado, Pastor Robert trajo una palabra tremenda. Last Thursday, Pastor Robert brought a fire ¿Cuántos message. estuvieron el jueves pasado? How many of you guys were here last Amen. Thursday? Fue una palabra bien tremenda, la vi en línea y cosas que nosotros tenemos que bregar It was an amazing word. I saw it online about things that we as individuals need to work on. para no pasárselo a la próxima generación o a nuestros hijos. To not pass it on to the next generation, even our children. Y eso solamente era parte del mensaje. And that's only a part of the message. Y les animo que lo vean. And I want to encourage you to watch it. Y también el obispo estuvo con nosotros, And earlier today, the bishop was here with us. bueno, hace unos jueves atrás. Oh, a couple of Thursdays ago, excuse me. Hace unos jueves atrás. Y estuvo con nosotros predicando. And he was with us. He gave a message. Y hace 3 semanas traemos una enseñanza sobre el Espíritu Santo. And 3 weeks before that, we brought a message of the Holy Remember? Spirit. ¿Se acuerdan? Que habíamos estado hablando sobre el Espíritu Santo. We were talking about the Holy Spirit, La venida del Espíritu Santo, the coming of the Holy Spirit, que nosotros cargamos gloria, that we carry glory, somos ungidos, we're anointed. el Señor nos ha separado The Lord has separated us para ser sus testigos, to be his witnesses. nos ha empoderado He's empowered us para que nuestro mensaje so that our message le dé gloria a Él, gives him the glory. porque el mensaje Because the message es que Él nos salvó is that he saved us. y el Espíritu nos empodera And the Holy Spirit empowers para us compartir el mensaje to share that y message. también nos empodera And it also empowers us para que cuando nosotros estemos yendo so that when we're going out en obediencia a su palabra, in obedience to his word, señales y prodigios, some signs and symbols, signs and wonders, signs and wonders, excuse me, señales y prodigios nos siguen. they follow us. Estamos acá. No que hay gente que busca señales y prodigios, You know, there's people that look for signs and wonders. pero cuando somos obedientes But when we're a obedient su palabra, to his word, cuando sabemos que tenemos el poder del Espíritu Santo en nuestra when vida, we know that we have the power of the Holy y Spirit in cuando our lives. salimos a predicar la palabra, And when we go out to preach the word of God, señales y prodigios signs and wonders nos siguen a nosotros. follow us. La palabra dice que pondremos nuestras manos sobre los enfermos The word of God says when we put our hands over the sick, y quedarán igual. they will be the same. No dice eso. No, it Y doesn't say serán that. sanos en el nombre del Señor. And they will be healed in the name of the Estamos Lord. acá Y'all porque with me? las señales nos seguirán. See, the signs are going to follow us. Y yo quiero en esta noche enseñar un poquito And tonight I want to teach you a little bit sobre viviendo en el Espíritu. over living in the Spirit. Y es bien importante porque a veces viviendo en el Espíritu, It's interesting because sometimes living in the a Spirit, veces la gente lo ve como algo bien místico. sometimes people see it as something very Pero viviendo en mystical. el Espíritu But living in the Spirit es estando consciente de la palabra, is being aware of the Word, aplicando la palabra a nuestra vida applying the Word of God in our life, y entendiendo and understanding que Jesús that Jesus murió en la cruz. died on the cross. Y yo quiero que entendamos eso. I want us to understand that part. Él tomó nuestro lugar. He took our place. Nosotros merecíamos We deserve castigo, that punishment. perdición eterna. We deserved eternal damnation. Pero Él tomó nuestro lugar But he took our place sobre sus hombros. over his shoulders. Y no solamente que tomó nuestro lugar, And he didn't just take our place. nos dio lo que Él tenía. He gave us what he had. Nos dio su poder. He gave us his power. Nos dio su espíritu. He gave us his spirit. Para que lo que Él hacía, So that everything that he did, nosotros también lo podemos hacer. we would also be able to do. Y aún mayores cosas And even greater things que las que hizo Jesús, than those that Jesus did. sí, nosotros las podemos hacer. Yes, we can do that. Are y'all following me here? ¿Me están siguiendo? Porque a veces eso es difícil para nosotros entender Because sometimes that's difficult for us to understand. en tiempos donde no se está viendo los milagros, In times where we're not seeing miracles, las señales, we're not seeing las signs, maravillas, we're not seeing wonders, los prodigios. we're not seeing A miracles. veces personas van a otros países. Sometimes people go to other countries, Tengo mucha experiencia con eso. and I have a lot of experience with that. Hemos hecho viajes misioneros We've done missionary trips donde vamos a lugares bien remotos, where we go to really remote places of the earth, donde no hay electricidad, where there's no electricity, donde no hay hospitales, where there's no hospitals, donde hay pobreza where there's poverty, y donde las personas creen en la oración. and where people
believe in prayer. Y cuando escuchan que Jesús los puede sanar, And when they hear that Jesus can heal them, no ponen su fe en el médico, they don't put their faith in the doctor ni en las pastillas, or in pills ni en la sala de emergencia, or in the emergency room, ni en medicinas, nor in medicine. sino ponen su fe en el Señor No, they put their faith in the Lord y creen por la sanidad and they believe for y healing. milagros suceden. And miracles happen. Yo creo que a veces Dios tiene que sacarnos de nuestra zona de comodidad I believe that sometimes God has to pull us out of our comfort para zone que realmente creamos so that we can truly believe y ver el poder de Dios. and see the power of Estamos God. acá. You guys here so far? Esta noche quiero empezar una enseñanza. So tonight I want to begin this teaching. Va a ser un poco teológica, It's going to be theological, pero voy a tratar de hacerlo lo más práctico posible. but I'm going to try to make it as practical as A mí possible. me encanta la teología. I love Parte de theology. mi grado universitario es en teología. Actually, part of what I studied for in college is theology. Pero en mis años de experiencia ministerial, But in my time in ministry, es interesante, it's very interesting. lo estimula a uno mentalmente, It stimulates you mentally intelectualmente, and intellectually. uno crece, You grow, pero también tenemos que entender but you also need to understand que hay gente that there are people que pueden decir, oh, eso está muy interesante, that can say, it's really interesting. pero pastor, yo tengo hambre, But Pastor, I'm hungry. tengo que pagar la renta este mes, I got to pay the rent this month. tengo carros, I got cars. tengo biles, I got bills. tengo hijos para criar I have children I have to raise. y tengo que entender And I have to understand, cómo puedo aplicar esas cosas how can I apply those que things estás hablando that you're talking about a mi vida. to my life? Porque a veces podemos hablar unas cosas teológicas Because sometimes we can speak real theological y things decir, wow, and we can be amazed. y Wow. unas profundidades. Wow, it's so Y deep. It's so encontraron la interesting. quinta pata del gato. And they found the fifth Y leg se llamaba of what he Félix. said, and it was Y that. wow. Whoa. I don't know. Pero no quiero saber cómo voy a criar a mis hijos. But I want to learn about how I can raise my children. Cómo voy a mejorar mi vida de oración. How can I improve my life Cómo of voy a ver prayer? a mis hijos venir a los pies del Señor. How can I lead my children to the feet of Christ? Cómo voy a ver a mi esposo venir a los pies del Señor. How am I going to see my husband come to the feet of Christ? Cómo voy a entender mejor a mi esposa. How am I going to better understand my wife? A mí me gusta la teología. So I really like theology. Es importante. It's very important. Pero también entiendo que necesitamos cosas prácticas But I also believe that we need practical tools que a veces son sencillas. that sometimes are very simple. Y a veces las personas dicen, wow, pero eso es tan simple. And sometimes people say, wow, well, that's very simple. Pero es que el evangelio es simple. But the good news is simple. Es sencillo. The gospel is simple. Y a veces lo complicamos tanto. And sometimes we overcomplicate ¿No it. es cierto, Víctor? A veces complicamos las cosas. Isn't it true, Victor? We overcomplicate things. Cuando a veces el Señor When in reality, the Lord hace las cosas tan sencillas makes things so easy for us to y nos dice que understand. nos ama, He tells us he loves que us, estamos perdidos, that we were lost, que si aceptamos a su Hijo, that if we accept his Hijo, son, por lo que hizo en la cruz according to what he did on the cross, y la sangre que fue derramada por nosotros, and the blood that he shed for us, cuando ponemos nuestra fe en Él, when we put our faith in him, tendremos perdón de pecados we'll be forgiven of sins, y vida eterna. and we'll have eternal life. Wow, that's deep. Wow, eso es profundo. Es profundo, It's deep. pero a la misma vez es sencillo. But at the same time, it's Estamos acá. simple. You guys with me so far? Y para vivir la vida en el Espíritu, And so in order for us to live life in the Spirit, uno tiene que entender you have to understand que teníamos una vida pecaminosa, that we have a sinful nature, teníamos una vida antigua, we have an old self, Cristo entró a nuestra vida Christ came into our lives, y ahora somos personas nuevas. and now we're born again. We're new Somos people. una nueva creación, We're a new creation. una nueva criatura. We are a new creature. Somos literalmente una persona diferente. We are literally a different person. Hemos sido recreados. We've been recreated. Escuche bien, hemos nacido de nuevo. Listen carefully. We've been born again. Lo viejo pasó,
The old passed, y ahora todas las cosas son hechas nuevas. and now all things are made new. ¿Me están siguiendo? You with me so far? Porque yo no quiero hacer un chiste de padre. Because I don't want to make a dad joke. I don't want to do dad jokes, exactly, okay? So, all right. So, yo quiero que vayan conmigo a Romanos capítulo 8, verso 1, I want you guys to go to Romans chapter 8, verse 1. porque personas que han nacido de nuevo, Because people that have been born again, que han sido recreados, that have been recreated, todavía luchan they still wrestle con pensamientos del pasado, with past thoughts, con pecados del pasado, with past sin. luchan con ideas e imágenes del pasado They wrestle with thoughts and images of what they've been through, y piensan and they think que el Señor that the Lord no los ha perdonado, hasn't forgiven que el them, Señor por eso los va a castigar that because of that the Lord is going to punish them, y por alguna situación adversa que están pasando ahora, and that by any adversity that they go against now, piensan que lo que ocurrió en el pasado they think that what happened in the past los ha alcanzado has caught up to them, y están pagando un precio ahora por eso. and they're paying the price for it. Y yo quiero que miremos a Romanos capítulo 8, verso 1, And I want us to take a look at Romans chapter 8, verse 1, porque dice lo siguiente. because it says this. Dice ahora, Now, como en Colombia dicen ahora pues, in también dice Colombia, they acá, say, now then, dice ahora pues, now then, ninguna, go ahead, I need that. ninguna, Not a single one, not a single one, ninguna, nothing, nada, ninguna condenación, not a single condemnation, ninguna condenación not a single condemnation hay para los que están en el mundo. is for people that are in the world. No, ¿qué es lo que dice ahí? No, what does it say there? ¿Qué es lo que dice ahí? What does it say there? Ninguna condenación hay There is no condemnation para against los que están en Cristo Jesús. those who are in Christ Jesus. Si tú estás en Cristo Jesús, So if you're in Christ Jesus, mira, no deje que el diablo te condene. look, don't allow the enemy to condemn No you. deje que tu pasado te condene. Don't allow your past to condemn No you. deje que tus fracasos te condenen. Don't allow your failure to condemn you. No deje que tus oh my God, weaknesses, debilidades te condenen. Don't allow your weaknesses to condemn you. Porque a veces pensamos, Because sometimes we think, mire lo que hice, look what I did. mire lo que me sucedió, Look what happened mire to mi me. pasado. Look at my past. Y a veces se nos olvida. And sometimes we forget. Y yo no sé si es cachudo, si tiene cuernos, I don't know if you have horns, si tiene una cola roja. if you got a red tail, Pero a veces pensamos but sometimes we think que el enemigo tiene razón that the enemy's right y nos está acusando and he's accusing y us señalando. and he's signaling Y us. se nos olvida And we forget esta escritura this scripture que ya no hay condenación. that there is no No hay longer ninguna condemnation. condenación There's not a single para los condemnation que están en Cristo Jesús. for those that are in Christ Jesus. Los que están en Cristo. Those that are in Christ. Los que han sido lavados con la sangre del Cordero. Those that have been washed by the blood Los of the que han Lamb. nacido de nuevo. Those that have been born Que again. son nuevas criaturas. That are new Que creatures. son hijos e hijas de Dios. That are Que children el of Señor los God. sacó de las tinieblas a su luz maravillosa. That the Lord pulled out of his No darkness hay into his light. condenación. There is no condemnation. So stop condemning yourself. Así que deja de condenarte. Estamos acá. You with me so far? Están mirando como tan serios. You guys are looking at me all serious. Ninguna condenación hay There is no longer any condemnation para los que están en Cristo Jesús, for those that are in Christ Jesus. los que no andan, Those who are not, conforme a la carne, those who do not walk conforming to their flesh, sino conforme al Espíritu. but they conform to the Spirit. Porque ahora el Espíritu Santo Because now the Holy Spirit vive dentro de ti. lives inside of you. El poder de Dios The power of God vive dentro de ti. lives inside of you. El ungido vive dentro de ti. The anointed one lives inside of you. Estamos acá. With me so far? Y yo quiero que entendamos, si voy a desglosar estos versos, déjame leer hasta el verso 4 y después voy a poco desglosar renglón por renglón. So we're going to read verse by verse, and then we're going to isolate, and we're going to examine verse by verse. Dice el verso 2, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y la muerte. Say it again slower. Porque la ley del Espíritu de vida The law of the Spirit of life en Cristo in Jesús Christ Jesus me ha librado has freed me de la ley of the law del pecado of sin y de la muerte. and death. Porque lo que era imposible para la ley, Because what was impossible through the law,
por cuanto era débil por la carne, while you were weak in the flesh, Dios, God, enviando a su Hijo sending his son en semejanza de carne de pecado, in the image of fleshly sin. en otras palabras, In other words, Dios envió a su Hijo God sent his son para que se pareciera so that he would look a like usted you y a mí. and me. ¿Estamos acá? You with me? Eso es lo que significa. This is what it means. Enviando a su Hijo Sending his son en semejanza de carne de pecado in the image of fleshly sin, y a causa del pecado, and as a result of sin, condenó al pecado he condemned sin en la carne, in the flesh, para que la justicia de la ley so that the justice of the law se cumpliese en nosotros, could come to pass in us. para que se cumpliera en nosotros, So that it would come to pass in us. para que los 10 mandamientos, So that the 10 commandments, la ley de Dios, the law of God, se cumpliera en nosotros, could be fulfilled in us. que no andamos conforme a la carne, That we don't walk according to the flesh, sino conforme al Espíritu. but we walk according to the Spirit. Pero Pastor Alfonso, But Pastor Alfonso, a mí me da hambre, I get hungry. mi carne me da hambre. My flesh gets Y hungry. cuando yo siento ese mover en mi estómago, And when I feel that movement in my stomach, that rumbling, eso es, oh my God, rumbling. that rumbling in my tumbling, Que el estómago te suena. el Como estómago decía cuando Winnie the tienes- cuando Pooh. tienes hambre. el rumbling ahí, los ruidos ahí, la carne te está enviando un Yeah, mensaje your flesh is sending you a message when your stomach makes de que noises. tienes que comerte una pizza, That una you gotta eat hamburguesa, pizza, you gotta eat a burger. unos arroz con habichuelas, Ooh, you gotta eat rice and beans. una chuleta can. You gotta eat that. Mira, yo creo que los jueves en la noche Listen, I think that everybody tenemos that que comes Thursday preparar nights, comida para que los hermanos que salen del trabajo we need to prepare food so that everybody that gets off of work pueden llegar aquí a la iglesia can come here to church y podemos cenar todos juntos aquí en familia. and we could have dinner Como here buena together la as a idea, family. ¿cierto? It's a good Porque idea, right? si yo me pongo con estos mensajes, los voy a desbaratar. You know, if I keep going with these messages, I'm going to destroy you guys. Pero dice, el Señor vino But it says here the Lord came para que nosotros no caminemos so that we wouldn't walk conforme a la carne, in accordance to the flesh, sino conforme al Espíritu. but accordance to the Spirit. Pero Pastor Alfonso, But Pastor Alfonso, nosotros caminamos en la carne. we walk in the flesh. Esto es carne. This is flesh. Sí, pero también tenemos el Espíritu de Dios dentro de nosotros. Yes, but we also have the Spirit of God living Y inside of si us. alimentamos el Espíritu, And if we feed the Spirit, si llenamos el Espíritu, if we fuel the Spirit, no vamos a rendirnos a la carne, we're not going to give in to the flesh. a la tentación, We're not going to give in to temptation. a las debilidades. We're not going to give in to weaknesses. Bueno, si a lo mejor vamos a rendirnos a un buen plato de arroz con habichuelas, Well, maybe, porque tenemos maybe if hambre. we give in to like a plate o, of rice o a and beans mire, 'cause we're hungry, o a una buena ensalada, or a really good salad, una ensalada caprese, or like a crazy una salad. ensalada italiana, Like an o Italian una salad. ensalada como las que yo pido de Chick-fil-A, que un Cobb salad ahí, esto, lo otro, Or like a Chick-fil-A que Cobb para salad mi that I cabeza ordered. supuestamente es saludable, pero In my no head, sé, apparently it's healthy, but it's really me not. estoy engañando yo mismo. I'm really fooling myself, actually. Pero escuche bien. But listen carefully. Porque dice, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. For there is no condemnation for those that are in Christ Jesus, Okay. because we no longer walk in the flesh, we ¿Quién walk in the trajo la Spirit. condenación? So who brought sin? Adán trajo condenación a la raza humana. Adam brought sin to the human race. Pero Cristo libera al hombre de esa condenación. Christ frees man from that condemnation, from that sin. Romanos 8:34 Romans 8:34 hace una pregunta. makes a question. ¿Quién es el que condena? Who is the one that condemns? Sí, porque no es Dios, Because it's not God. no es Cristo Jesús porque Él vino a liberarnos. It's not Jesus Christ because he came to liberate us, to free us. Es el enemigo que siempre está condenando, No, it's the enemy that's always condemning. tratando de recordarnos de nuestro pasado. Trying to remind you of your past. Pero cuando el enemigo viene a condenarte, But when the enemy comes to condemn you, a acusarte, to accuse you, porque Apocalipsis 12:10 dice que Él es el acusador de los hermanos. because Revelations 12:10 says that he is the accuser
accuser among the brothers. Así que lo que yo te quiero decir, So what I'm trying to tell you, cuando el enemigo viene a acusarte when the enemy comes to accuse you de tu pasado, of your past, mire, saque tu Biblia all you have to do is whip out y your Bible, o si ya lo tiene memorizado, or if you already have it memorized, recuérdale al diablo remind the enemy que hay un lago that there's a lake que fue preparado that was prepared para él y sus ángeles, for him and his angels, porque tu pasado quedó en el pasado, because your past stayed in the past. pero el futuro del diablo But the enemy's future va a terminar en el lago de fuego. is going to finish in the lake of fire. En otras palabras, In other words, tú ganas, you win, tu futuro es brillante, your future is bright, el pasado tuyo quedó en el pasado, your past stayed in the así past. que dígale al diablo, So tell the enemy, yo sé cómo termina el libro, I know how the book ends. yo gano I win y tú pierdes. and you lose. Estamos acá, You with me so porque far? él es el acusador de los hermanos, Because he is the accuser of the brothers. porque la condenación empezó en Génesis 3 Because condemnation happened in Genesis chapter y 3, el resultado fue culpabilidad, and the result was guilt, temor, fear, una conciencia herida, a hurt conscience. y eso es una conciencia herida en Adán, And it's a hurt conscience in Adam. porque Adán es nuestro pasado, Because Adam is our past. es el hombre viejo. He's the old man. Esposa, no miren a su esposo, por favor. Wives, don't look at Miren your para acá. husbands. Yo no Look at dije, me, mire focus ese on me. hombre viejo. I No, didn't say yo look dije, at that old man. Adán es el hombre viejo. Adam is the old man. ¿Ok? Y él fue la causa de la condenación. And he was the cause of condemnation. Y of la sin. condenación era el pecado. And that condemnation was sin. Pero la buena nueva, But the gospel, las buenas noticias, the good news, es que Dios trabajó con el pecado. is that God worked with sin. Se formó un problema por Adán. There was a problem that was created in Adam. Pero Dios dijo, ¿sabe que yo tengo la solución para But esto? God said, you know what? I have the solution for that. Él trabajó el pecado a través de Cristo. He worked with sin through Jesus. Y yo quiero que entendamos algo, porque el libro de Romanos And I want us to understand this because the book of Romans fue escrito por el apóstol Pablo was written by the apostle Paul a una iglesia en Roma. to a church in Rome. Él no la fundó, He didn't fund it. él no la estableció, He didn't establish it. pero había muchos judíos But there were a lot of Jews en Roma in Rome. y ellos estaban buscando sinagogas ahí And they were looking for synagogues there para seguir la ley, seguir sus tradiciones, to continue their traditions. pero muchos se habían convertido al Señor. But many of them had already converted themselves over to the Y el Lord. apóstol Pablo escribe esta carta. And the apostle Paul writes this letter. Y como los judíos siguen la ley de Dios, And because the Jews follow the law of God, el Pentateuco, los primeros 5 libros del Antiguo Testamento se llaman el Pentateuco. The Torah. Pentateuch. the Torah, The Pentateuch. the Pentateuch. I told you I'm going to be theological tonight. Les dije que iba a estar Sorry. teológico hoy. Perdónenme. Pentateuco significa Pentateuch. Penta 5, compilación de libros sagrados, So it's the compilation of the first 5 holy books in the Bible. que se llama el Torah. That's called the Torah. I Okay. didn't know that. We're all learning. Todos estamos aprendiendo. Amen. Estamos aprendiendo algo, right? Good. Así que la ley So the law trajo condenación. brought condemnation. ¿Por qué? Porque establecieron un montón de ritos, Why? Because it established a lot of rituals, reglas, rules, leyes, laws, y muchos creyentes and many believers en Roma en ese momento, in Rome at that time, porque eran judíos, because they were Jews, habían aceptado al Señor Jesús, they had accepted the Lord Jesus, pero estaban bajo la ley en sus mentes, but they were under the law in their mind, en sus tradiciones, in their traditions, en su estilo de vida. in their lifestyle. Y Pablo en el libro de Romanos And Paul in the book of Romans está tratando de romper esa mentalidad legalista. is trying to break that legalistic mentality. Y eso era hacia los judíos. And that was towards the Jews. Pero también muchas personas hoy en día, But there's also certain people today, a través de la religión, through religion, porque la religión ha formado muchas reglas, because religion has created a lot of rules, dogmas, a lot of dogmas, muchas cosas que fueron creadas por los hombres, a lot of things that were created by man, cosas que parecen ley, things that look and appear to be law, pero que no son inspiradas en la palabra, but aren't inspired by the word sino of por God, el hombre. but they're inspired by man. Y muchos creyentes And many believers viven bajo nubes de condenación, live under these clouds of condemnation, falta de perdón, this lack of forgiveness, en culpabilidad, they have guilt porque a lo mejor les enseñaron algo because maybe they were taught something y todavía se sienten atados por esas reglas,
and they still feel bound to those rules, esas leyes those laws que fueron establecidos por hombres. that were established by mere man. Así que está la ley de Dios, So there's the law of God, también está la ley que han establecido los hombres. but there's also the law that man has Y quiero established. poco a poco And little by little, I want to trabajar y hacernos entender un poquito de estas leyes. work with this and help us understand a little bit about these laws. Porque el creyente necesita aprender a discernir Because believers need to learn to discern en lo que es condenación satánica. what is satanic condemnation. Cuando el diablo viene a acusarte, porque él es el acusador de los hermanos, When the enemy comes to accuse you, because remember, the word of God calls him the accuser of the brothers. tenemos que aprender a discernir We need to learn to discern ataques del enemigo attacks of the enemy y cuando Dios está bregando con nosotros. and when the Lord is working with us. O cuando Dios está trayendo convicción del Espíritu Santo. Or when God is bringing Holy Spirit conviction to our lives. ¿Estamos acá? You with me so far? Porque los veo como tan ahí. I kind of ¿Qué see está you guys hablando like, Pastor Alfonso hoy? What are you talking about, Pastor Al? This is gonna make sense, ¿ok? Esto les va a hacer sentido. Pero yo quiero que recordemos, But I want us to remember this. para los que están en Cristo Jesús, For those that are in Jesus Christ, no hay condenación. there is no El condemnation. acusador no puede hablar nada malo de ti. The accuser can't say anything bad about you. Pero sí uno tiene que entender But we do need to understand que nuestro pensar, that the way that we think, tenemos que pensar si estamos en Adán, we need to think, are we in Adam? el pasado, Are we in the past? seguir viviendo en el pasado, Are we going to keep living in the o past? si hemos renovado nuestra forma de pensar, Or have we reinvented the way that we think? si hemos entendido que hemos nacido de nuevo Have we understood that we were born y again? que ahora estamos en Cristo And then now we're in Christ. y que tenemos la mente de Cristo. And now we have the mind of Christ. Tenemos el Espíritu de Cristo dentro de nosotros. We have the Spirit of Christ living Tenemos la inside of us. unción y el poder de Dios dentro de nosotros. We have the anointing and the power of God inside of Que us. no somos cualquier cosa. You know, we're not just Que anybody. no somos trapos de inmundicia. That we're not just piles of trash. Que no somos basura. We're not garbage. Sino que somos un real sacerdocio. No. We are a true Un worker. pueblo santo. A holy Un people. pueblo que fue adquirido por Dios A people that was acquired by a God través de la muerte y resurrección de nuestro Señor through the Jesucristo. death and resurrection of our Lord Jesus Christ. Y para andar en el Espíritu, And in order for us to move in the Spirit, tenemos que entender esa mentalidad en Cristo. we need to understand that we need to have a mentality in Christ. Porque ya no somos esclavos. Because we're no longer Ya slaves. somos libres en Cristo We are now Jesús. set free in Jesus El Christ. viejo hombre quedó en el pasado. See, the old man lives in Somos the una past. nueva We're creación. a new creation. Lo que eras en el pasado, What you were in the past, ya no lo eres en Cristo. it's not what you are in Christ. Él ha hecho todo nuevo. He has made everything new. Ok, volvamos a Romanos 8, Okay, let's go back to Romans 8. porque dice que los que andan conforme a la carne, Because it says that everybody that walks according to the flesh, disculpe, los que no andan conforme a la carne, excuse me, those who do not walk in accordance with the sino flesh, conforme al Espíritu. if not accordance with the Spirit. Que vayamos un momentito a Gálatas capítulo 5, verso 16. Let's go ahead and move to Galatians chapter 5, verse 16. Porque Pablo viene y le dice a los Gálatas, Because Paul tells the Galatian church, dice, andar en el Espíritu. move in the Spirit. Ande en lo que estás alimentando. Move in what you're feeding. Si alimentas la carne If you're feeding your flesh con las noticias, with the news, el periódico, si alguien todavía lo lee, the newspaper, if anybody's still reading, CNN, constant negative news, CNN, constant Fox. wow, Fox News. si estás alimentando con bochinche, If you're filling yourself up with gossip, con cosas así, estás alimentando la carne. with things like that, you're feeding your flesh. ¿Ok? Pero él dice, anda en el Espíritu. En otras palabras, alimente las cosas del Espíritu. Paul tells us to move in the Spirit. In other words, to feed your spirit. Dice, anda en el Espíritu He says, move in the Spirit y no satisfagáis and don't satisfy los deseos de la carne. the desires of the flesh. ¿Cómo se alimenta el Espíritu? Only feed the Spirit. ¿Cómo se alimenta el Espíritu? How do we feed the Spirit? Con la palabra, With the Word of God, con la oración, with prayer, conectándonos con el Señor y con a hermanos que piensan de la misma manera. connecting with God and connecting with believers who think the same way we do. Y de esa manera And in that way, alimentamos el Espíritu. we're going to feed our Y spirit. si nuestro espíritu está fuerte, And if our spirit is strong cuando enough, venga la tentación, when temptation comes, cuando venga una debilidad, when a weakness comes, como nuestro espíritu está fuerte, because our spirit is strong, podemos decir, we can te say, reprendo, Satanás. I rebuke you, Satan. O me salgo corriendo. Or
I take off running. ¿Se acuerdan en el Antiguo Testamento? Remember in the Old Testament, José en casa de Potifar, Joseph in the house of Potiphar, un hombre íntegro, he was an integrous un man, hombre que amaba a Dios. a man who loved God. Cuando vino a ser tentado, When he was tempted, cuando la mujer de Potifar vino a tratar de seducirlo, when Potiphar's wife came to tempt him, él dijo, ¿cómo puedo deshonrar a mi jefe? he said, how can I dishonor my boss? Pero my más allá leader? de eso, ¿cómo puedo faltarle a Dios? But more than that, how can I fail God? Y salió corriendo. And he left running. Su espíritu His había spirit sido alimentado was being fed por Dios, by God, sus convicciones. his convictions. Cuando vino la tentación, When the temptation came, supo que tenía que salir corriendo. he knew that he had to take off running. Estamos acá. You with me so Por far? eso Gálatas dice, andar en el espíritu, That's why Galatians says, move in the spirit no satisfaga los deseos de la carne, and do not satisfy the desires of the porque flesh. el deseo de la carne, For the desires of the flesh, el deseo de la carne the desire of the flesh es contra el espíritu. goes against the Y spirit. yo sé que ustedes han escuchado esto, And I know that you guys have heard this pero before, todos luchamos. but we all wrestle. El mismo apóstol Pablo luchaba. The apostle ¿Cuántos de Paul ustedes wrestled with no, this. no luchan un domingo en la mañana? How many of you guys don't wrestle with this on a Sunday morning? Estoy luchando con Sabanás. You know, I'm wrestling with my comforter. Voy para la iglesia, Do I go to church? me quedo aquí con Sabanás. Or do I stay here with my Las comforters? sábanas, It doesn't translate. translate nice in English. Sábanas. You're wrestling there with the sheets. ¿Estás luchando con las sábanas? Do I go to church? ¿Debería ir a la iglesia? Do I watch it online? ¿O lo veo en línea? Do I watch it on the phone? ¿Lo quiero ver en mi You look celular? out the window. Miro fuera de la Oh, there's ventana. some clouds. Ay, mira, hay nubes. Looks like it's raining over my Ay, church. parece que va a llover de No, camino a I'll la just stay iglesia. here. No, yo me voy a quedar aquí. You're giving into the flesh. Es de estar rindiendo la carne. Porque quiere quedarte en la cama durmiendo. Because you want to stay in bed sleeping. Porque está cansado. Because you're tired. Y quiere, no sé. And you want to, I don't know, stay Mire, in. porque el deseo de la carne es contra el espíritu. Listen, because the desires of the flesh go against the desires of the spirit. Porque el deseo de la carne es contra el espíritu. Because the desires of the flesh is against the spirit. Y el espíritu es contra la carne. And the spirit goes against the flesh. Y estos se oponen entre sí. Hay una lucha. And they go against each other all the Hay time. It's una a battle. pelea. Es There's- una lucha. There's a constant battle between the two. Como Mayweather y el otro hombre están ahí luchando. Like Mayweather. Pero no nos pagan el dinero que le pagan a esta gente. But they don't pay any other Anyways. boxer what they pay him anyways. El espíritu y la carne se oponen entre sí The spirit and the flesh fight against each other para que no hagáis lo que quieres. so that you don't do what you want. Y después uno se siente culpable. And then you feel guilty. Yo quiero hacer esto, I want to do this, pero termino haciendo esto. but I end up doing this. Y lo que no quiero hacer, And what I don't want to do, termino haciéndolo. I end up doing it. Ay de mí. Yo quiero que volvamos un momentito a Romanos capítulo 7, I want to go back to Romans chapter 7. really porque el quick. apóstol Pablo, Because the apostle Paul, él dice lo siguiente, he says this. porque según el hombre interior, Because according to my interior man, me deleito en la palabra de Dios o en la ley de Dios. I focus on the word of God and on the law of God. Pero veo otra ley en mis miembros, veo otra ley en esta carne. But I see another law inside my body. Hay algo aquí adentro. There's something inside Dice, me. hay otra ley en mis miembros There's another law within me que se revela contra la ley de Dios. That O goes perdón, in- la ley de mi mente. that goes against the law that I have in my mind. En otras palabras, In other words, la ley en mi mente the law of my es mind, quiero confesar la palabra, I want to confess the word of quiero God. declarar la palabra, I want to declare the word. quiero orar la I palabra, want to pray the quiero word. escudriñar la palabra, I want to protect the word. quiero meterme en la palabra I want to be in my word. y termino viendo 5 episodios. And then I end up watching 5 Mandalorian. episodes of The Mandalorian. Oh, it's a good show. O de WandaVision. Or WandaVision. Estamos acá. You with me so Hay la far? lucha. Y el There's a apóstol wrestle. Pablo está diciendo, hay una ley dentro de mis miembros And the apostle Paul says that there's something inside of me que se revela contra la ley de mi mente, that goes against the law that's in my mind. porque mi mente dice, tengo que buscar de Dios. Because my mind says I need to seek God, Y dice, y que me lleva cautivo a la ley del pecado. but it takes me captive to the law of sin. No quiero que me malinterpreten. Don't misinterpret me, please. Yo no estoy diciendo que viendo Netflix o viendo I'm not telling you that- películas es un pecado. Tienen que tener cuidado qué películas ven. I'm not telling you that watching Netflix or movies is a sin. Okay, You need no to me be careful on what you malinterpreta. watch.
Pero a veces uno cede a la carne, But sometimes we give in to the flesh, a la ley del pecado to the law of sin que está en mis miembros. that lives inside of us. Y el apóstol Pablo, el gran apóstol Pablo, And the Apostle Paul, El the que- great Apostle el que Paul, tuvo una experiencia sobrenatural en Hechos capítulo 9 en camino a Damasco, the one who had a supernatural encounter in El Acts Señor lo chapter 9 tumbó on de his way su to caballo. Damascus, that the Lord took him off his horse. le quitó su visión He took his vision y le dio la visión de Dios para su vida, and he gave him the vision of God for his que life. ganó gente, That he was going to win people, discipuló personas, that he was going to disciple people. estableció iglesias. He established churches. El apóstol Pablo, the man, The Apostle Paul, he's el the hombre. man, he's my hero. Él es el hombre, él es mi héroe. Jesus is my hero. Bueno, pero Jesús es mi héroe, pero él viene y dice, he says, miserable de mí, it's miserable of ¿quién me me. librará de este cuerpo de muerte? Who is going to free me of this flesh of Pero death? verso 25 But verse 25, dice, gracias doy a Dios. it says, thanks I Oh, give to thank God. you, Jesus. Gracias Jesús. Gracias, Jesús. Thank you, Jesus. Dice, gracias doy a Dios. I give thanks to God Porque Él because He envió a Jesús sent Jesus a reemplazar mi pecado to replace my sin con la vida de Él with His y life su muerte en la cruz del Calvario. and His death on the cross. Dice, gracias doy a Dios He says, I give thanks to por God, Jesucristo, Señor nuestro. Jesus Christ our Lord and Así Savior, que yo mismo, so that I myself, con la mente, sirvo a Dios o la ley de Dios, with my mind, I serve God or the law of God, más con la carne, but with the flesh, con esto que caminamos todos los días, with this that I walk with every single day, el hombre todavía tiene apetito. man still has appetite. El hombre todavía tiene hambre Man still hungers de cosas que no le agradan a Dios. of things that don't please the Lord Porque somos seres pecaminosos, because we have a sinful nature. pero que hemos sido salvados por la gracia de Dios. But we've been saved by the grace of No God. somos perfectos. We aren't perfect. Todavía cometemos errores. We still make mistakes. Pero tenemos que tratar de poner nuestra mirada, mantener nuestra mirada en Jesús But we need to try to shift our focus on Jesus and focus on Him para dejar el hombre viejo atrás so that we can leave the old person y behind vivir en el Espíritu, and to live in the Spirit, fortaleciéndole el Espíritu, strengthening our spirit, caminando en la palabra, walking in the Word, aplicando la palabra a nuestra vida, applying the Word to our porque lives. alimentando el Espíritu, Because by feeding the Spirit, alimentando el Espíritu, by feeding the Spirit, vamos a fortalecer nuestro espíritu we're going to strengthen our spirit para que cuando venga la tentación so that when temptation comes, la podemos resistir. we can resist it. ¿Estamos acá? You guys with me so far? Así que mire lo que dice aquí, porque el deseo de la carne, voy a volver a Gálatas, So I'm going to go back to Galatians. dice, Check porque this el out. deseo de la carne es contra el espíritu Because the desires of the flesh y go el del against the espíritu spirit, es contra la carne and the spirit goes against the flesh, y estos se oponen entre sí and these two oppose each other para que no hagas lo que quisieras. so that you don't do what you want. Pero si sois guiados por el espíritu, But if you are led by the escuche Spirit, bien, porque si sois guiado por el espíritu, listen carefully, if you are led by the Spirit, no estás bajo la ley. you are not under the law. No estás bajo, ¿cómo que no? Yo puedo hacer lo que me da la gana. What do you mean? Does that mean I can do whatever I want? Hold on a second. Oye, espérate un Porque si momentito. caminas en el espíritu, Because if you walk in the el Spirit, apóstol Pablo decía que hay una ley en nuestra mente, the Apostle Paul says there's a law in our mind. hay una ley por encima de la ley que fue establecida por Moisés. There's a moral law that lives inside of us that goes above the law of Moses Ahora that was yo quiero que established. volvamos a Romanos 8, verso 2, Now I want to go back to Romans chapter 8, verse 2, porque dice lo siguiente, because it says this. porque la ley Because in the law del espíritu de vida en Cristo Jesús of the Spirit of life in Christ Jesus, me ha liberado del pecado, He has freed me of sin. perdón, de la ley del pecado y de la muerte. He has freed me of the law of sin. Por eso yo dije, si caminas en el espíritu, That's why I say if you walk in the Spirit, si alimentas el espíritu, if you feed the Spirit, cuando viene la tentación when temptation comes de mentir en los impuestos, of lying on your taxes, puedes resistir. you can resist. Cuando viene la tentación para engañar, When the temptation comes to puedes fool, resistir. you can resist. Cuando viene la tentación a volver a la botella, When you have the temptation to go puedes back to the bottle, resistir. you can resist it. cuando vuelve la tentación When the temptation comes a volver a la hierba o a lo que estaba dominando tu vida del to try to pasado, take you back to that herb that was dominating your life in the past, puedes resistir you can resist porque estás alimentando el espíritu. because you're feeding the
The Spirit. Porque el poder de Dios está viviendo en ti. Because the power of God is living inside Y no you. puedes decir, ay, yo no puedo. And you can't say, I can't do it. El mismo poder que levantó a Cristo dentro de los muertos The same power that lifted Christ from the dead te puede ayudar can help you a salir del alcoholismo, move out of alcoholism, salir de la drogadicción, move out of drug addiction, salir de la pornografía, move out of pornography, salir de cosas que te detienen move out of things that stop you, y traen condenación a tu nueva vida en Cristo. and bring condemnation to your new life in Christ. Porque Romanos dice que ahora no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Because Romans says that there is no longer condemnation for everyone in Christ. Amado, deje de escuchar el diablo, deje de Beloved, escuchar stop listening to mentiras. the enemy. Stop listening to the lies. Todo lo podemos en Cristo que nos da la fortaleza. We can do all things through Christ who gives the strength. Eres más que un vencedor. You're more than a conqueror. ¿Entendiste lo que acabo de decir? Did you understand what I just said? Tú tienes el Espíritu de Dios. You have the Spirit of God. Y no solamente vas a vencer, And you're not only going to conquer, eres más que vencedor. you're more than a Es conqueror. no solamente sobrevivir cáncer, You're not just going to survive es cancer. vivir una vida en abundancia después que el Señor lo sanó del cáncer. You're going to live a life of abundance after God healed you No from es that cancer. solamente dejar el alcoholismo, You're not only going to leave alcoholism. es vivir una vida abundante que cuando viene eso dice, eso no es nada, puedo seguir. You're going to live a life of abundance so that when it comes Porque to el you, you can say that's Espíritu nothing. está I'm going to move fuerte dentro forward. de ti. Because the Spirit of Y God lives puedes powerfully vencer in toda you. tentación. And you can conquer any and all temptation. Estamos acá. You guys with me so far? Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús Because the law of the Spirit of life in Christ me ha liberado. has freed me. Me ha liberado, past tense, Freed me de la en el ley del pasado, pecado y de la muerte. of the law of death of sin. Ok, la ley, voy a volver al tema de la ley. Okay, the law. Let me go back to the law. La ley fue establecida para el pueblo de Israel. The law was established for the Jewish people. Y Dios lo hizo porque ellos eran tercos, And God did it because they were stubborn. cabezones, They were hard-headed. pecaban. They sinned. Moisés se desaparecía por un ratito Moses would disappear for a little bit, y empezaban a adorar otros dioses. and then they started worshiping other gods. Cometían adulterio contra Dios They committed adultery porque against se iban God con otros dioses because they worshipped other gods. y no le eran fiel And they weren't faithful al Dios que los sacó de Egipto, to the God that freed them el from Dios que Egypt. los sacó de esclavitud, The God that took them out of el slavery. Dios que terminó sus 400 años de esclavitud The God who helped them finish their 400 years y of después de un slavery. tiempo les da la espalda a Dios, And after some time, they turn their backs on him. forman una estatua de oro They create this gold y statue empiezan a adorarlo. and they start worshiping. Porque muchas personas empiezan a adorar su pasado. Because a lot of people start to worship their past. ¿Se acuerda lo que yo hacía? Remember what I used to do? Yo era el que bregaba en ese punto. How I used to build Yo era that. el macho de allá. I used to be the man Esto, over lo there. otro, y glorificaba. Mire, el pasado quedó en el pasado. Listen. Todas las cosas son hechas nuevas. The past stays No in the past. glorifique lo All que new eras. things are made new. Don't Estamos glorify acá. what you used to do. Testifique de lo que Dios ha hecho desde que lo aceptaste. Testify of what God has Como done Él since te you accepted salvó. Him. How He Como Él saved te you. empoderó. How He Como empowered Él you. suplió. How He Como Él, supplied. póngale ahí, llene el renglón. Fill in the blank. ¿Qué fue lo que? Y testifique de esas cosas grandes. What did He do for you? And testify of those things that He did. Así que la ley So the law es un tema que se desarrolla en Romanos is a topic that is established in Romans porque el apóstol Pablo está bregando con un grupo de personas religiosos because the Apostle Paul is dealing with a group of religious y él people. quiere sacarlos de la ley And he wants to pull them out of the para que law puedan disfrutar su vida en Cristo Jesús. so that they can enjoy their life in Christ Jesus. Así que para enfocarnos So a major focus that I want you guys to pay attention en la ley in the law, que nos habla Romanos, that the book of Romans talks. Romanos 8:2, Romans 8:2, en este verso in this verse, vemos la ley más alta we see the highest law en relación al creyente. in relation to the believer. Mire la persona que está a su lado Look at the person next to you. y dígale, Dios tiene algo más grande para tu vida. Tell them God has something bigger for your life. Dios tiene más para ti. God has more for you. Tiene un mejor camino, He has a better way. un mejor futuro que tu pasado. He has a better future Él than tiene your cosas past. grandes para He ti. has great things for you. Porque en el verso 2 Because in verse 2, dice aquí, it says here,
Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús, Because the law of the Spirit of life in Christ Jesus, la ley del Espíritu de vida, the law of the Spirit of life, Dios nos ha dado vida en Cristo Jesús. God has given us life in Christ Jesus. No muerte, Not death, no tragedia, not tragedy, no pesimismo, not pessimism, no queja alabanza. not complaining in your worship, Eso, queja avanza. not complaining. Yo, hay gente que se queja de todo. There's people that complain Yo about lo he dicho aquí everything. muchas veces. Por favor, I've said it here before. si dice que eres cristiano, If you say you're Christian, ponte una sonrisa en la cara. put a smile on your Cuando face. habla de Jesús, sonríe. When you talk about Jesus, Hable de smile. una manera linda. Talk in a Porque hay nice muchas way. personas que dicen que son cristianos, Because a lot of people say they're pero Christians, parecen que se tomaron o chuparon un montón de limones. but they look like they bit into a lime. And they Échale have a sour azúcar al face. limón y haga limonada, Put amado. some sugar in your lemon and make lemonade. Porque aquí en este verso Because in this verse, ya no hay condenación. there's no longer condemnation. Entramos en una ley que no es la ley del pasado. We go into a new law that's not the same law of the past. Es una ley más alta It's a law that's bigger than en us, relación a nosotros. in relation to us. Pero antes de ir y explicar un poquito de lo que es esa ley, But before I move forward and explain this a little bit para more, enfocarnos más en el tema de la ley que hay en Romanos. so that we can focus on the law that's in Romans. En el libro de Romanos habla de muchas leyes. In the book of Romans, there's a lot of talk about laws. Está la ley de Moisés, Law of Moses, la ley de conciencia, the law of consciousness, la ley de obras, the law of works, la ley de fe, the law of faith, la ley de Dios. the law of God. Ya mencioné un poquito la ley en mis miembros. And I spoke a little bit about the law that lives inside of me. También está la ley del pecado, It's also the law of sin, la ley de pecado y muerte, the law of sin and death, la ley de justicia. the law of justice. Acabo de mencionar la ley del espíritu de vida. I just mentioned the law of the spirit of El life. espíritu de The vida, spirit of life. si vivimos en Cristo, If we live in Christ, podemos caminar en el espíritu, we can walk in the spirit, no satisfacer los deseos de la carne, not satisfy the desires of the flesh. porque hay una ley de amor. Digan conmigo, hay una ley de amor. Say with me, there's a law of love. Porque la ley de amor Because the law of love es lo que nos libera. is what frees us. Es una ley de libertad. It's a law of freedom. Vayan un momentito a Romanos capítulo 13, If you guys can join me in Romans chapter 13, verso 8. verse 8. Y esto lo puede aplicar a tu vida económica, And you can apply this to your financial life. pero no tiene nada que ver con la economía, But it has nothing to do with the pero es economy. un buen principio. But it's a good principle. Romanos 13:8 dice, no debas Romans chapter 13, 8 reads, a nadie nada. don't allow anybody anything. No debas a nadie nada, Don't owe anyone anything. sino el amarnos If not loving each other, unos a otros. loving each other. Sino el amarnos los unos a otros. Love on each other. Porque el que ama al prójimo, Because he who loves their neighbor, el que ama al prójimo, the one that loves his neighbor, el que ama al the prójimo, one that loves his neighbor, not the one who put ups with sin, no el que nos introduzco al pecado, not the one that overlooks things that are not right, no el que mira por encima de las cosas que no son correctas, not the one who just kind of puts it under the rug and says, oh, you know, he's like that. no por el que esconde los pecados de los demás y dice, no, él es así. Porque a veces por amor Because sometimes by love, le damos las excusas a personas para seguir viviendo una vida we give people excuses to keep living a life que los van a llevar a consecuencias that's going to lead them into their consequence, que los van a afectar that are going to affect them localmente, locally, internacionalmente internationally, o eternamente. or eternally. Estamos acá. You with me so far? Por eso yo digo, That's why I say, dice aquí, amarnos los unos a los otros, love one another, porque el que ama al prójimo because he who loves their neighbor ha cumplido la ley. has fulfilled the law. Y mira, amados, hay veces And listen, beloved, there's que times si uno ama a una persona, that if you love somebody, le va a decir la verdad. you're going to tell them the truth. Mire, mi amor, Listen, my love, yo te amo, I love pero you, ese vestido no te queda bien. but you don't look good in what you're wearing. Amigas le puede decir eso a amigas, esposos ni te atrevas a decir eso a Ladies, su you can say this esposa. to your lady friends. Husbands, don't even try Aunque tú it. la ames,
You can love her. You'll be in the doghouse. Mira, hay preguntas que uno no puede contestar. Mi amor, There's yo questions that you me veo can't gorda en este traje. Honey, do I No, look mi fat in amor, this te dress? pareces como una modelo. No, my love, you look like a Tú eres supermodel. la mujer más bella de mi vida. You're the most beautiful woman in my life. No mienta. Don't lie. Pero hay amigos donde uno le tiene que decir la verdad porque But los there's- ama. There's friends that you gotta tell them the truth because you love Are them. you following me? ¿Me están ¿Me están siguiendo? siguiendo? Porque cuando uno hace las cosas en amor, Because when you do things in love, uno ha cumplido la ley de Dios. you have fulfilled Porque the es law una ley of God. más alta. Because it's a law that goes above us. Porque si yo amo, Because if I si love, yo amo a Dios, if I love si God, yo amo a mi esposa, if I love my wife, si yo amo a mis hijos, if I love my si yo children, amo a mis amigos, if I love my friends, si yo amo el cuerpo de Cristo, if I love the body of Christ, si amo a los hermanos de la iglesia, if I love the brothers and si sisters of the yo church, amo, if I love, yo no necesito una ley I don't need a law que me diga no adulteres. to tell me don't be an adulterer. Porque si yo amo a mi esposa, Because if I love my no wife, voy a adulterar. I'm not gonna commit Si adultery. yo amo a mis amigos, If I love my friends, no voy a matar. I'm not gonna kill anyone. Si amo a las personas, If I love people, no voy a robar. I'm not gonna steal from Si them. amo, If I love, si amo a Dios con todo mi corazón, if I love God with all si my estoy heart, alimentando el Espíritu, if I'm feeding the Spirit, si estoy reconociendo y he reconocido if I'm recognizing que esa vida ya pasó, that life already passed soy me, una nueva criatura, I'm a new soy creation, lleno de amor, I'm full of love, no voy a robar, I'm not gonna no steal, voy a dar falso testimonio, I'm not gonna give false no voy a testimonies, mentir, I'm not gonna lie, no voy a codiciar. I'm not going to throw shade on people. No voy a codiciar, voy a aplaudir. Mire, tiene un mejor trabajo que yo. Gloria a Dios, me alegro que te dieron la promoción. I'm not gonna Compraste tear una casa, people down. me alegro por ti. I'm gonna say, hey, you got a promotion, congratulations, No you voy a deserve it. codiciar lo que tienen, voy a aplaudir, porque si Dios lo hizo para ellos, también lo puede hacer para mí. Hey man, I'm not gonna bring anybody down for what God's Si done for tengo them, because if amor, he did it no for them, voy he'll a do it for me. codiciar. Si tengo amor, If I have love, voy I'm a not gonna tear cumplir people todos down. los mandamientos del Señor. If I have love, I'm gonna fulfill all the commandments of God. Porque están amando Because you're loving al prójimo como a ti mismo. your neighbor the way you love yourself. En esta sentencia se resume, In this sentence, it's resumed. como acabo de mencionar, el amor es el cumplimiento de la ley. Like I mentioned, love is the fulfillment of the law. El amor, Love. en el verso 10 dice, el amor no hace mal al prójimo, así que el cumplimiento de la ley es amor. So verse 10 says, love does not do any harm to our neighbor. In fact, love is the fulfillment of the law. How is your level of love? ¿Cómo es tu nivel de amor? ¿Cómo está tu nivel de amor? How is your level of love? ¿Es un amor condicional? Is it a conditional love? ¿Es un amor de intercambios? Is it an exchanging love? ¿Es un amor porque somos de la misma clase social? Is it a love because we're in the same social status? ¿Amas porque somos del mismo país? Do you love because we're from the same nation? ¿Amas From the same porque country? somos del mismo color? Do you love because we're of the same skin color? Eso es amor con condiciones. See, that's conditional love. Eso no es amor ágape, no es el amor de Dios, no es el amor del Espíritu. It's not agape love. It's not unconditional love that God gives us. Love of the Spirit. Por eso el amor no hace mal al prójimo. That's why love doesn't do any harm to Así the que el neighbor. cumplimiento de la ley es el amor. So that's why the fulfillment of the El law amor, is cuando love. uno ama, cuando uno demuestra el amor, When you love, when you express and you show love, estás cumpliendo la ley de Dios. you're fulfilling the law of God. Estamos acá. You following me? ¿Me dan 2 minutos más? You guys want to give me 2 more minutes? Ok. Porque lo que era imposible, verso 3, Verse 3. porque lo que era imposible para la ley, Because what was impossible for the law, porque la ley era débil, because the law was weak. por cuanto era débil por la carne, Why was it weak? Because of the flesh. porque le decía a las personas, tiene que hacer esto, Because it would tell people, you have to do tiene que this. hacer lo otro. You have to do that. Pero Dios enviando a su Hijo en semejanza de la carne de pecado, But God sending Jesus in the image of sinful flesh, Dios envió a su Hijo God sent his son para parecerse como tú y como yo, to look like you and me, para que Él nos entendiera so that he could understand us. y que nosotros supiéramos And so that we could know que Él se podía identificar con nosotros, that he could identify with us. que Él no es un Dios por allá en el espacio, That he's not this God that's so far away in space that we can't reach. no, sino que Jesús también
padeció por las cosas que nosotros padecemos. No, so that Jesus could go through what we go through. He understands. Él sufrió rechazo. He experienced rejection. Él sufrió soledad. He suffered solitude. Él sufrió tentación. He struggled with temptation. Él sufrió con la incredulidad de la gente. He suffered with people's sin. Él llegó a diferentes lugares, a lugares en particular, y porque las personas vio la familiaridad de Jesús, He went to places, and because people saw how nice and how familiar and how powerful he was, este no es el hijo de José y María. they said, "Isn't this just the son of Sus hermanas no Joseph and viven Maria? acá. Don't his siblings live here?" Ese es Chubito. Oh, that's just Jesus. Y dice la palabra And the Word of God says this: que él no podía hacer milagros ahí that he couldn't por do razón de la miracles there incredulidad. because of people's hard-headedness. So, Jesús So Jesus, está en nosotros en forma de su espíritu, he's inside of us in the form por of el his Espíritu Spirit Santo, or the Holy Spirit. y tú cuando hablas con él And when you talk to him en medio de tu dolor, in the middle of your pain, de tu angustia, in the middle of your anguish, en medio de lo que estás pasando, in the middle of whatever you're going through, cuando estás escuchando voces ajenas when you're hearing unfamiliar que te voices dice que no vas a aumentar a nada, that tell you you're not going to amount to anything, que no vas a prosperar, that you're not going to prosper, que mira, te dieron una palabra profética que iba a ser un multimillonario y está más pelado que una naranja, una that they chica. gave you a word that you were going to be a multimillionaire and now you're more broke. Estás pelado, estás sin un centavo. You don't even have a single penny to your name. Amado, yo quiero que entienda. Beloved, I want you to understand that. Alimente el espíritu Feed your spirit con la palabra. with the word. Alimente el espíritu Feed your spirit con la oración. with prayer. Alimente tu espíritu con venir acá los jueves en la noche. Feed your spirit by coming here Porque on tú no Thursdays. estás solo, no estás Because sola. You're not alone. Créalo o no, aquí hay personas que están pasando por situaciones muy parecidas a la tuya. Believe it or not, there's people here Pero going through estamos what you're aquí going adorando through. a Dios, But we're alabando a here Dios, worshiping alimentándonos God, con la palabra, feeding diciéndonos ourselves with los the unos word, a los otros. Tú puedes salir adelante. telling each other, Siga you can move creyendo, forward. siga Keep orando, believing. siga Keep praying. sembrando, Keep siga sowing. esperando el milagro. Keep Siga, waiting no for te the miracle. rindas. Keep going, don't give up. Alimente el espíritu Feed your spirit. y caminaremos And we're going to walk, venciendo la carne. defeating the flesh. Estamos acá. You guys with me so far? No, escuche bien. Now listen carefully. Ah. Porque la ley podía hacer ciertas cosas. Because the law could do certain ¿Sabes lo things. que la ley podía hacer? You know what the law could do? La ley nos podía acusar. The law could abuse us. La ley señalaba. The law would signal us. O sea, el otro día yo iba para casa, You know, the other day I was on my way home. lo más de tranquilo. I was minding my own Yo business. siempre andaba por ahí And I always go down the same route. y nunca paraba porque desde la ¿cómo se llama esta? La Golden Rod hasta Econ, Because from Goldenrod to Econ, por Valencia College Lane, through Valencia College Lane, y solamente había un semáforo en la Chickasaw. there's only one. De la Chickasaw there's only one light. hasta allá, hasta From la Econ. From Chickasaw to Econ No problem. is a straight shot. Y no ayer me problem. pusieron una luz. And yesterday O they put antier, up a o light. esta semana, y tuve que frenar. ¡Ah! And I Wait a had to- minute. and I had to That's stop. a red Well, light. Wait a minute. So una luz Una luz roja. roja. Y si yo hubiera pasado la luz roja y me ve un policía, And if I would have driven through the red light and a police officer saw me, me hubiera podido dar un tiquete, he could have given me a ticket. right? Pero antes ahí no había nada. But before then, there was nothing. There. Eso es lo que hacía la ley. That's the thing that the law would do. Apareció It appeared para decirte, to tell you, no eres bueno, eres pecador, eres esto, eres lo otro. you're not good, you're a sinner, you're this, you're that. Pero Cristo Jesús But Christ Jesus vino y cumplió la ley. came and fulfilled the law. Él cumplió la ley. He fulfilled the law Porque la ley nos condenaba, because the law would condemn us. ¿ok? Lo que la ley no podía hacer What the law could not do era justificarnos. was justify. La ley no podía darnos vida. The law couldn't give us life. La ley no podía hacernos
justos. The law could not make us righteous. La ley no podía hacernos perfectos. The law could not make us perfect. Fue débil por la carne. It was weak because of the flesh. Pero Dios enviando a su Hijo But God, sending his son en semejanza de la carne, pareciéndose a nosotros, in the image of flesh, looking like us, tomó nuestro lugar. took our place. Él no vino de su propia voluntad. He didn't come on his own Dios lo will. envió. God sent him. Y es interesante, And it's interesting porque aunque Jesús vino en la carne, because even though Jesus came in the como flesh, nosotros, like we did, Él no tenía una naturaleza pecaminosa como nosotros. he didn't have a sinful nature the way that we did. Esto es difícil nosotros entenderlo, This is difficult for us to understand. pero sí, Él era perfecto. But yes, he was My God, perfect. He was perfect. Él era perfecto. Él era completamente humano, He was 100% man. pero sin pecado. But he was without sin. 100% humano, 100% man, 100% Dios. 100% God. En su humanidad, In his flesh, nosotros we podemos identificarnos con Él. can identify ourselves with Él him. se puede identificar con He nosotros. can identify himself with us. Y a causa del pecado, And as a result of sin, a causa del pecado que había en el mundo, as a result of the sin that was in the world, que había en nosotros that was in us por Adán, by Adam, a causa del pecado, as a result of sin, condenó el pecado. he condemned sin. Jesús condenó el pecado Jesus condemned en sin su carne. in his flesh. Cuando lo colgaron en esa cruz, When they hung him on that cross, todos nuestros pecados all of our sins vinieron sobre Él. went over him. Y por sus llagas, And by his stripes, nosotros we fuimos were salvados. saved. Fuimos healed. curados We were de healed nuestros pecados. Oh, I don't know of our about you, man. sins. Yo no sé Pero de el ti. viejo hombre murió But y the old man nacimos de died. nuevo en Cristo Jesús. And we're born Y again in ahora Christ tengo el Jesus. Espíritu de Dios dentro de mí And now I para have the poder Spirit of God in me. vencer, para poder sanar a los enfermos en el nombre de Jesús. I have the power to heal the Somos sick in the name of portadores Jesus. de la gloria de Dios. We're carriers of Somos the glory más of que God. vencedores. We're more than conquerors. Porque a causa del pecado Jesús condenó el pecado en la carne. Condenó significa que Él destronó el pecado, destronó el diablo, destronó la enfermedad, destronó todo lo que nos acusa a nosotros. Yeah, come on. It's a good Eso word. mismo. It's a good word. It's a good word. Vamos a darle un fuerte aplauso. It's a good word. Amados, Beloved, el pecado sin condenaba al hombre en la carne, would condemn man in the flesh. pero Cristo But Jesus condenó condemned al pecado sin en la cruz. on the cross. Oh, en la cruz do primero vi la luz. On the Oh, cross my is where I God. first saw the light. Mire, hermanos, todo comienza ahí en la cruz para nosotros. Listen, beloved, everything begins on the cross there for us. Pero Pastor Alfonso, ¿cómo vamos a caminar en el Espíritu? But Pastor Alfonso, how are we going to walk in this spirit? Alimentando tu espíritu con la palabra, Feeding your spirit with the word, alimentando tu espíritu con la oración, feeding your spirit with prayer, alimentando tu espíritu con ayunos, feeding your spirit with fasting, alimentando tu espíritu congregándose feeding your spirit by coming together here in church, y no dejando de congregarse como ahora muchos tienen como costumbre. and not forsaking hábito. the gathering of each other like most Y people yo tend to sé do. que lo podemos ver en YouTube, lo podemos ver en Facebook, And I know lo we can see podemos it ver on aquí, YouTube, on lo podemos Facebook. ver allá. We can see it here, we can see it there. Pero hay algo cuando uno está But there's something different. en un lugar así donde hay 2 o 3 congregados en su nombre, Where there's 2 or more donde people está el congregated in this puesto de name. pie, donde está Go el ahead and stand Espíritu on de your Dios, feet. Where the Spirit of God is, donde está el ungido de Dios dentro de cada uno de ustedes, where the anointed one of God lives inside every donde el single one poder of de you, Dios está aquí, where the power of God is, donde Dios te present, recuerda que tú eres más que vencedor, where God reminds you that you're more than a conqueror, que no eres cualquier cosa, that you're not just anybody. portador de la gloria de Dios, You carry the glory of God. hijo, hija de Dios. You're a son, a daughter of God. Cristo está en nosotros. Christ lives in us. Yo quiero que entienda eso. Cristo está en nosotros. I want you to understand that Christ is in us. La ley fue cumplida en Cristo. The law was fulfilled in Christ. En la humanidad no podía cumplir la ley. Us in our flesh, we can't
fulfill law. Pero Cristo cumplió la ley. But Jesus fulfilled the law. Y la ley, como fue cumplida en Cristo, And because the law was fulfilled by quien Jesus, ahora vive en nosotros, who now lives inside of y a us, través de él cumple la justicia de la ley, and through him we fulfill the righteousness of the y law, se cumple en nosotros. and it comes to pass in us. Eso de Romanos capítulo 8, Romans chapter 8, donde dice en el verso 4, verse 4, donde dice, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros. where it says, where the justice of the law would fulfill itself in us. En mi carne yo no puedo cumplir la ley judía, In my flesh, I can't fulfill the Jewish law, pero Cristo but Christ la cumplió. fulfilled it. Y ahora Cristo está dentro de mí. And now Christ lives Yo inside me. cumplí con I toda fulfilled la ley. all the law. Ya la cumplí. I already fulfilled it. Ahora yo vivo en una ley más grande, Now I live in a law that's Mayor. above us, greater, más alta, higher than, que es la ley del amor, which is the law of por love, la cual by which tengo que amar a mi hermano, I need to love my tengo que brother. amar a mi hermana, I need to love my tengo que amar a sister. mis suegros, I need to love my que los parents-in-law, amo anyway. who I love anyway. Tengo que amar a las personas que son diferentes que I mí. have to love people who are different than me. Tengo que amar a personas que piensan diferente que mí. I have to love people who think differently than me. Porque ahora no vivimos como la gente del mundo. Because now we don't live like the people of the world. We live with a higher calling, Vivimos con un llamado por encima, which is to love one another que es el amarse el uno al otro, like he first loved us. como Él primero nos amó a nosotros. Y yo sé que hay personas que es difícil amar. And I know that there's people that are kind Right? of hard to love, ¿cierto? There's some people that I'm like, Lord Jesus, Hay gente que yo digo, Señor Jesús, I need you more than te ever. necesito ahora más que nunca. Pero el Espíritu de Dios But the Spirit of God ha sido derramado en nuestros corazones. has been poured over our hearts. Disculpe, no lo cité bien. El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones Excuse me, the love of God has been poured over our hearts por el Espíritu Santo. through the Holy Spirit. Así que si tú dices So if you say que amas a Dios, that you love God, pero se te hace difícil amar a tu hermano, but it's hard for you to love your neighbor, papito, mamita, están mal. Están mal. you may be making a mistake. Porque ¿cómo vas a amar a Dios que no lo ve, Because how can you love a God you can't see, que no lo toca, that you can't touch, que no lo huele, that you can't que no lo smell, puedes saborear? that you can't taste? Y no te estoy diciendo que vaya y huela a personas y los... I'm not telling you to go smell people. Pero ¿cómo vas a amar a un Dios que no ves con But los 5 sentidos How are you going to love a God that you can't experience with your 5 senses, y no puedes amar but you can't love a esa persona that person que si tú puedes ver, that you can see, que tú tocas, that you can feel, que vives con esa persona, that you live with that que los person, criaste, that you raised them, trabaja con ellos? you work with them? El amor de Dios sí está en ti. Is the love of God really in you? Things to think about, huh? Son cosas que deberíamos de pensar. So, beloved, Así que, amados, to walk in the Spirit necesitamos caminar en el Espíritu. is to walk in love. Caminar en el Espíritu significa caminar en amor. Te reto a caminar en amor en esta semana. I challenge you to walk in love the remainder of this week. Y no solo esta semana, And not just this week, el resto de tus vidas. for the rest of your Que lives. cuando la gente se encuentre contigo, So that when people come across you, digan, you could say ella tiene algo diferente. Salud. that you have something differently in you. Cuando alguien hable contigo, When somebody speaks to you, digan, ese hombre, they can say, that man man, siento un amor. por or esa-" that woman, I feel this love. Porque the greater one lives inside of you. Porque el ungido de Dios vive dentro de nosotros. And the greater one is here right now. Y el ungido de Dios está aquí en este lugar. Can we just take a moment to worship him? Podemos tomar un momento, unos minutos para poder adorar. Yo no sé si entendiste todo lo que yo hablé en esta noche. I don't know if you understood everything that I talked about tonight. Teníamos un pasado. We had a past. Cristo vino, Jesus came. nos salvó He saved us por nosotros poner nuestra fe en Él. by us putting our faith in Him, En Él. in Him. No en lo que hemos hecho, Not in what we've done, sino poner nuestra fe en Él. but put our faith in Him.
Y ahora, por tener nuestra fe en Él, And now, by having our faith in Him, we need to love like Him. Tenemos que amar como Él we need to love like amó. Him. We need to love the way that He loved. Porque si alimentamos el Espíritu, Because if we feed the Spirit, lo vamos a poder hacer. we're going to be able to do it. Amén. Amen?